Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algunos hechos que han ido ocurriendo en las últimas semanas. Y esto es porque se han dado algunos violentos robos, por ejemplo, en La Reina, que ha sido protagonizado por escolares en uniforme. Hay un proyecto que propone soluciones desde las aulas para prevenir la delincuencia. En este caso, Julio Cifuentes, director ejecutivo del Proyecto B, ONG que lleva más de 15 años insertando laboralmente a jóvenes en riesgo social, estará con nosotros en los próximos instantes, pero quiero entregarles un poco de contexto. Desde su trabajo con jóvenes puede entregar una mirada profunda sobre cómo la falta de oportunidades, educación, referentes positivos está detrás de estos hechos y cómo abordarlos. Se acaba de lanzar un programa que se implementa en el Colegio CREE de Cerro Navia, que tiene como fin prevenir la violencia desde las aulas, que involucra a alumnos de primero medio, profesores, apoderados, entregando herramientas sobre cultura de la legalidad, ciudadanía, convivencia. Está inspirado en algunas experiencias de programas educativos que han sido implementados en Italia, Ecuador, México, Hong Kong y España. Estamos ya conectados con él. Estamos con Julio Cifuentes, director ejecutivo del Proyecto B, quien conversa con BioBio en la radio a esta hora de la noche. Julio, gusto en saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Un gusto saludarte y también un saludo a todos quienes nos están escuchando. A ver, partamos explicando, Julio, de qué se trata este proyecto, pero cuál es el contexto, qué es lo que tú has podido ver en esta ya más de una década trabajando. ¿Hay un incremento o es solo una sensación lo que hemos visto con estos hechos de violencia que ocurren en algunos establecimientos educacionales? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, efectivamente este proyecto nace en un contexto país en el cual hoy día vemos que las cifras de jóvenes que participan en delitos han ido aumentando desde, digamos, la vuelta de pandemia, ¿no? Desde el 2020, 2021 hacia ahora 2025 se ve año a año cómo van aumentando los delitos en que participan jóvenes. Ahora bien, estamos llegando a cifras relativamente parecidas a lo que era pre-pandemia, digamos, año 2019, 2018. Por tanto, si uno viera la imagen completa desde las últimas décadas, los últimos 10 años, uno podría decir, mira, más o menos, en general ha ido bajando los delitos de jóvenes y estamos hoy día retomando un poco el nivel de lo que era pre-pandemia. Esa es una parte, pero lo que sí es interesante también ir mirando es que además de que estos últimos años ha ido retomándose esa cifra, es que sí se ven patrones de conductas más violentas. Y esto, por ejemplo, uno lo puede ir viendo algunos datos de ingresos de jóvenes al sistema de justicia juvenil penal, ¿no? En que desde el 2020 a la fecha, la mayoría de los que ingresan es por delitos violentos. Y se rompe una tendencia, porque antes la mayoría ingresaban por delitos no violentos, digamos, y desde el 2021 hacia adelante uno ve que aumentan los delitos violentos por los cuales ingresan. Entonces, los patrones que se van mostrando son diferentes. También vemos que hay más participación de jóvenes en delitos como homicidio, que en esos delitos han ido aumentando. Lo mismo que tú decías al inicio, ¿no? Se van viendo más casos de portonazo, encerrona, donde participan principalmente jóvenes, porque son delitos que en general llaman la atención a grupos, bandas más juveniles. Entonces, efectivamente, uno podría decir, han ido aumentando los delitos en los últimos años que participan jóvenes, y además hay un patrón de conducta más violenta. Y eso es un tema que hay que estar mirando. Yo quería preguntarte también cómo se ha ido implementando esto y cuáles han sido los resultados en las experiencias de otras partes. ¿Por qué te lo pregunto? Porque como esto va a partir o ya se ha dado ahí en un establecimiento educacional, ¿en qué consiste este proyecto? Claro, hay varias estrategias, digamos, que tienen que ir complementándose para ir previniendo este tipo de conductas. Son conductas de riesgo que finalmente pueden repercutir en delitos de menores. Por ejemplo, el caso que tú decías de La Reina, ¿no? Donde incluso los jóvenes estaban con uniforme escolar, digamos. O sea, qué más evidente como escolares pueden estar cayendo en conductas de riesgo. Y uno de los puntos que a veces no se habla tanto es que
hay muchas veces que los jóvenes consideran que cometer ese tipo de conducta o incivilidades realmente, cuando no necesariamente caen en delito, son modelos de conducta que les llama la atención, que les genera pertenencia, que le genera, digamos, adrenalina, ¿no? Que finalmente tiene una serie de incentivos que ellos muchas veces ven como positivos. Entonces deciden, y en su, digamos, autonomía también como jóvenes, ir ingresando a grupos más organizados, ya junto a pares, digamos, a cometer estos delitos. Entonces, uno de los elementos que busca entregar este tipo de programas, como el que estamos nosotros implementando desde Fundación Proyecto E, es problematizar este tipo de conducta, ¿ya? Porque hay muchas veces que ni en las familias ni en los colegios se tienen las capacidades de poder conversar de que hay ciertas conductas que van contra la ley, que son transgresoras a la ley, que no hay que cometerlas no solo porque van en contra de la ley, sino porque también porque dañan a un otro, porque no permiten la convivencia, digamos, en comunidad de forma pacífica. Entonces, este programa lo aborda desde ahí, aborda desde que los jóvenes tienen una capacidad de decisión, sobre todo desde los 14 años en adelante, que ya son penalmente responsables, incluso si sus decisiones tienen consecuencias graves, pueden incluso irse a una cárcel, digamos, de menores. Sí. Entonces, enseñarles eso, problematizar que hay conductas de riesgo que no está bien cometerlas, y no está bien porque hay que entender que hay un sentido de que existan estas normas, un sentido de que me sirve a mí para vivir yo tranquilo, como también el de al lado, y respetar al de al lado. Entonces, este programa aborda desde ahí, entregarle herramientas a los mismos estudiantes para que vayan problematizando y comprendiendo estas situaciones. Y vemos, por ejemplo, hoy día que hay harta, digamos, cultura o contracultura que favorece todos los incentivos negativos que yo mencionaba antes. Por ejemplo, videos con armas de fuego, ¿no? De distintos géneros de música, las redes sociales van propagando ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente, se están generando incentivos que, si uno no los problematiza, no los conversa con los estudiantes, efectivamente pueden generar una sensación de que ese es el modelo de conducta adecuado. Claro, yo quería preguntarte también, Julio, sobre cómo se compite lastimosamente con la oferta que tiene el crimen organizado. Porque, ¿a qué me refiero con oferta del crimen organizado? Hay muchos lugares donde, precisamente porque hay muchos menores que pueden ser inimputables o más que inimputables, sino que las penas son distintas, la forma en la que pueden llegar a ser condenados es distinta, utilizan, hemos visto, a menores de edad, muchas veces estudiantes, que están ahí pasando quizá de pronto por algún problema monetario en casa, no se sabe cuáles son las necesidades, y le ofrecen grandes sumas de dinero para transportar, para vender droga dentro de un establecimiento educacional. Eso lo hemos visto no solo ahora, pero ahora con la llegada de bandas organizadas mucho más grandes, mucho más preparadas. También hay más que una competencia, hay una lucha importante con eso, ¿no? Cómo intentar cautivar a que los jóvenes de cierta forma decidan irse por este camino que de pronto puede ser mucho más largo, pero les va a permitir desarrollarse como profesionales, les va a permitir tener una vida de bien, digamos, ¿no? No caer en la cárcel, no morir en la calle, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay obviamente distintas estrategias complementarias, ¿no? Una es, primero, como tú decías, hay que perseguir y castigar fuertemente a las bandas de crimen organizado y adultos que hacen uso de adolescentes para cometer los distintos delitos o para alimentar, digamos, el negocio que tiene el crimen organizado. Eso profundamente hay que perseguirlo y con todo, digamos, las herramientas que pueda tener la política criminal en esa línea, ¿no? Pero por otra parte, también está el cómo nosotros mostramos estos otros incentivos a los adolescentes para que no ingresen a ese llamado, porque efectivamente no es necesariamente, digamos, la invitación que hace una banda, no siempre es obligada, digamos, al adolescente. O sea, no están obligando muchas veces al adolescente a, oye, haz esto porque te estoy obligando con una pistola, digamos, en la cabeza. Sí. Muchas veces esto no ocurre así, sino que también ocurre voluntariamente desde la motivación del joven. O sea, al joven le llama la atención y le hace sentido esa trayectoria de vida, porque como lo que comentábamos antes, pueden ser jóvenes con baja autoestima, por ejemplo, o sin pares de positivos en la escuela, etcétera. Entonces, ahí encuentran un grupo de pertenencia
que los respeta, genera respeto, ellos ganan respeto también, o sea, se sienten, digamos, respetados, y por otra parte también genera recursos, cierto dinero fácil que permite adquirir ciertos bienes que siempre un adolescente, yo creo, de cualquier capa, digamos, le gustaría tener también, o sea, también está. Entonces, hay que enfrentar también esas motivaciones, y lo que nosotros tratamos de hacer con este programa es en gran parte eso, es asumir que también hay un aspecto motivacional del adolescente que ingresa a desarrollar estas conductas, en que tenemos que mostrarle que ese no es el camino apropiado, precisamente porque conduce finalmente a una vida de violencia. Y mucho de lo que tú comentabas es parte de lo que hay que ir mostrando, o sea, son caminos que probablemente se van a traducir en el corto plazo o en la cárcel, o en lesiones, o incluso en la muerte. O sea, vemos todos los días en los noticiarios cómo jóvenes mueren, y la gran parte de los jóvenes que mueren precisamente es en contextos de delincuencia. Muchos no necesariamente están involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, el mostrar eso, de que ese camino es un camino violento y que en el corto plazo va a traer más tristeza que alegría, es muy importante de hacerlo, porque si no lo estamos haciendo, pueden no saberlo, ¿no? Y por otra parte, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es invitamos a jóvenes que ya pasaron por el sistema de justicia, que ya estuvieron en cárcel, para que ellos, que son también áreamente cercanos, les cuenten qué significó en sus vidas, qué costos tuvo el haber pasado por ese tipo de situaciones, o sea, costos familiares, no solo la privación de libertad, si es que las tuvieron, ¿no? Familiares, sí, de amistades, etcétera. Entonces eso y por último, nomás para ir cerrando, sí, mostrar una proyección de vida, digamos, que hay oportunidades en la vida que se pueden tomar, que estudiar sirve para conseguir un empleo después, que es importante terminar el colegio, etcétera. Entonces también entregar proyectos de vida con una mirada hacia futuro esperanzadora. Julio, ¿de qué forma se va a poder trabajar con otros? Porque tengo entendido que ustedes están en la comuna de Cerro Navia. Sí, efectivamente. ¿Esto se va a extrapolar a otros liceos? Sí, la idea era, nosotros estamos implementando por primera vez estos programas ahora en esta comuna. La idea es hacer una evaluación que ya estamos cerrando, hemos tenido resultados bastante interesantes, positivos, y una vez que tengamos ya cerrado eso, la idea es masificar este tipo de programas, y para eso estamos contactando a las municipalidades para que en alianza con los municipios podamos llegar a la mayor cantidad de colegios posible. Esto consideramos que es un programa que es muy relevante. Hasta ahora lo que hemos escuchado del colegio donde estamos implementando es que no habían tenido esta posibilidad de conversaciones con sus estudiantes, que a veces los profesores, por ejemplo, escuchan ciertas cosas que pasan afuera de la escuela, pero obviamente no hay capacidad de abordar eso, sí, porque ocurren fuera, no hay tiempo, etcétera. Entonces, es un programa que aborda eso, y la idea es que todos los colegios puedan tener esta posibilidad, y ahí también un poco el llamado también al Estado, ¿no? Como política pública, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que mire este tipo de programas, que vean la posibilidad de llevar a su concreción en distintos barrios, especialmente aquellos más vulnerables con el delito, para que pueda resultar. Porque esto es bien innovadora, nosotros no lo hemos visto que exista en el país. Hay otros programas, por supuesto, que también abordan ciertos puntos, pero en este caso, también podría ser un buen instrumento de prevención. Julio, ¿y se ha pensado también, de cierta forma, en pensar en... no sé si la palabra son influencers, porque viste que ahora todo tiene una etiqueta, claro, pero hay muchos deportistas, hay muchos cantantes que han tomado decisiones bien importantes en sus vidas para erradicar, digamos, la parte delictual que hayan podido tener, y que pueden servir de pronto de buen ejemplo. Digo, como para que pares, acá hay un auditor que me lo hace ver, para que los pares hablen con sus pares, y muchas veces lo que se genera... Te lo digo yo, que más de alguna vez me tocó una charla donde me estaba hablando una persona que, esto hace muchos años atrás, por cierto, pero donde era una persona quizás adulta, que de pronto puede no comprender los códigos de los más jóvenes. ¿Se ha pensado en eso también o no? Sí, se ha pensado, y ahí
estamos siguiendo de la pista algunos influencers y hay unos artistas de rap, hip hop que han tenido harto éxito, chilenos que pasaron por instituciones como Sename en el pasado, que es interesante. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora sí, porque todavía no lo hemos contactado para hacerle una invitación a ese tipo de perfiles, pero sí lo que hacemos es que nosotros tenemos en paralelo programas de reinserción social con jóvenes que pasaron por la cárcel o por programas de sanción. Estamos invitándolos a ellos a que vayan a dar testimonio a este programa en los colegios. Entonces estamos cruzando nuestro programa, sacando lo mejor que tenemos de uno para llevarlo también al otro, y son jóvenes que también tienen 20, 21 años, o sea, también etariamente bien cercanos, y que les pueden dar también su experiencia. Y efectivamente yo creo que es efectivo que entre más cercano sea el relato, digamos, en edad, en situación social, etcétera, probablemente mayor impacto va a tener en cómo lo reciben los estudiantes. Así que efectivamente es una muy buena estrategia, y agradecerle también al auditor por ese punto. Sí. Lo último que quería preguntarte entonces, ¿qué es lo que queda en la proximidad? Porque ya estamos al mes de julio, ya prácticamente estamos pasada la mitad del año. ¿Algún anuncio que vayan a entregar pronto como para estar atentos? ¿O de qué manera uno puede conocer más de este proyecto, de las comunidades educativas o de cierta forma unidades, no sé, clubes deportivos? Estoy pensando en general. Sí, mira, yo invitaría a visitar nuestro sitio web, que es www.proyectob.cl. Ahí está la información del programa, y además va a estar la información de la evaluación que estamos haciendo, que hicimos entrevistas, focus. Estamos haciendo una buena evaluación también para mostrar los resultados de esto. Y durante el segundo semestre, ahora que de hecho este mes estamos partiendo con el trabajo con algunos municipios, estamos acercándonos a mostrarles estos resultados para poder implementarlo en distintos barrios. Yo creo que nos va a ir bien ahí, porque es un programa llamativo, y esa información la vamos a estar también publicando por ahí. Y si es que hay alguien que nos está escuchando ahora que trabaja en una comunidad educativa y le interesaría implementar uno de esta iniciativa, por favor que nos contacten también ahí a contacto@proyectob.cl, porque este es un programa que además se ajusta a cada realidad local. O sea, nosotros tiene obviamente contenido, son varios talleres durante un semestre, pero cada taller se va ajustando igual a las realidades de cada contexto. Por ejemplo, hablamos de ciertas conductas que no se deben cometer, y para hablar qué conductas específicas podemos tratar como ejemplo, preguntamos antes, hacemos toda una mesa de trabajo antes con el colegio para ver qué tipo de conducta ellos ven en ese establecimiento particular, porque obviamente no tiene sentido si es algo que no sucede. Entonces lo vamos adaptando, y esto además es un programa que es ajustable para cualquier realidad escolar de la comuna que sea. O sea, es poderoso en términos educativos también. Entonces también, si alguien nos está escuchando, algún directivo, profesor, etcétera, que nos contacte, porque nos estaríamos encantados de poder tener esas conversaciones para poder implementarlo. Bien, Julio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, te agradecemos tu tiempo. Bueno, a medida que vaya avanzando el proyecto, te pedimos ahí que nos vayas contando cuál es el impacto, con qué otros lugares comienzan a trabajar, y te deseamos mucho éxito en esta iniciativa a ti y a tu equipo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y estamos en contacto. Saludos. Gracias, Julio. Vale, ahí estábamos conversando con Julio Cifuentes, director ejecutivo del Proyecto B. Este proyecto que lo que está buscando es ingresar a las aulas, poder entregar también una visión de la mano de profesionales, una visión para poder, de cierta forma, minorar las conductas que hemos visto en algunos establecimientos educacionales. Yo al cierre solo quiero dar una sensación, es que es muy importante la familia en este caso, ¿no? La familia es el núcleo más importante, porque